Hoy la conferencia será a cargo de David Serrano León. Tienen un breve resumen de su currículum. Bueno, destacar que él es doctor, es profesor en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y precisamente se doctoró con un premio especial de doctorado también en 2011 con la tesis titulada "De la perspectiva artificial a la visión natural" en la obra de Antonio López García, Análisis sobre los sistemas de representación espacial y metodologías. Yo creo que es para nosotros, para todos los que vamos a asistir hoy a la conferencia, es una oportunidad de conocer de la mano de alguien que ha estudiado en profundidad la obra de Antonio López, que ha tenido la oportunidad de trabajar con él, ¿no?, de dialogar, de conocer, y probablemente comentábamos ahora que nos va a aportar bueno, pues otra mirada, otra serie de conocimiento, de datos que nos van a servir a todos nosotros para visitar una vez más la exposición y poder mirar, ¿no?, con otra, o ir sumando miradas. Yo siempre tengo la sensación de que, como todos estos miércoles, ustedes también pueden visitar la colección, bueno, la exposición temporal, que cada semana vamos sumando un poquito más, ¿no?, una mirada o algún conocimiento más que nos permite cada vez visitar la exposición y poder tener una experiencia, yo creo que diferente, o ir ampliando, ¿no?, esa experiencia de visitar la exposición temporal. Yo creo que va a ser un lujo la conferencia de David, así que sin más, David, cuando quieras. Muchas gracias. Hola a todos. En primer lugar, quería agradeceros vuestra asistencia. También agradecer a las instituciones que han contado conmigo para hablar sobre la obra de Antonio López. Antes de nada, creo que es conveniente, si os parece bien, pues primero voy a intervenir y a continuación podéis hacer todas las preguntas que creáis oportunas, ¿vale? Gracias. Bueno, conozco la obra de Antonio López desde hace muchos años, desde que era pequeño, y bueno, me sorprendía el grado de mímesis, de realismo que conseguía en su obra. Y años más tarde, después de finalizar los estudios universitarios de Bellas Artes, empiezo a cuestionarme que representar, en fin, surgen una serie de problemas y de algún modo intuyo que la obra de Antonio puede resolverme todas esas dudas, ¿no? Como muchos realistas, pues sentimos una profunda admiración por su trabajo. Y es que a mí me parece que Antonio es un artista muy completo en el sentido de que revisa o se cuestiona todos los fundamentos que compone la pintura. Es decir, hace una revisión punto por punto, pues del color, del lenguaje técnico, del lenguaje figurativo, de la temática. Fijaros que es un tema en la década de los 60 con los cuartos de baño, ¿no? Un tema tampoco, entre comillas, digno, de tan poco prestigio, un tema aséptico, pero que él lo trata con muchísima dignidad, ¿no? A mí me gustaría que de todos estos fundamentos que componen su obra, destacar uno, que es la forma. Coincido con Antonio en que la forma es digamos, la norma principal en su pintura. Es el punto de inicio de la creación. Sin ella, él actualmente no podría trabajar, ¿no? Cuando digo la forma me refiero a esta búsqueda de la precisión, buscar una precisión del objeto tal como lo percibe el artista. Por tanto, mi intervención se va a basar exclusivamente en la forma. Hay una frase de Antonio que a mí me parece muy significativa
y que viene a decir algo así como que la exactitud de la física se instaura en su obra como una de las primeras normas en su pintura. Si en otra época, antes de los años 60, un edificio en un paisaje que daba más a la derecha o a la izquierda, pues a él no le prestaba mucha importancia. Actualmente él dice que un pequeño error formal, por pequeño que sea, le parece un gran error. Con eso ya no está contando que quiere colocar, que quiere representar la realidad tal como la percibe. Por tanto, a mí me gustaría con esta charla invitaros a descubrir cuáles fueron los motivos que le llevan a Antonio a experimentar esa evolución en lo que concierne a la forma, ¿no? En donde veremos ahora que tiene diferentes estadios, con unas apariencias completamente distintas. Para ello creo que es importante situarnos, como he dicho antes, en un periodo en la década de los 60. Ahí es donde se consolida el lenguaje realista de Antonio. Hasta el momento, pues sabemos que ha tenido influencias propias de una persona que está buscando su personalidad en la pintura. Ha tenido influencias, pues, de las pinturas cubistas, ha tenido influencias del surrealismo, en donde él representa la realidad, pero después introduce o adereza, como él muchas veces denomina, con algún elemento en donde ya la pintura tiene otra concepción diferente, ya no es la copia de la realidad. Digamos que es una especie de coartada para no representar la realidad tal cual la observa. Todas estas influencias también del informalismo, de la pintura propia o más común en aquella época, en donde influyen, pues, cuestiones de los chorreones, de la mancha, toda esa parte más técnica. Pero ya digo que una vez que entramos en la segunda mitad de la década de los 60 es cuando su lenguaje ya se define completamente y ya tiene claro que la pintura que quiere representar, el lenguaje que quiere trabajar, es absolutamente realista. ¿Dónde comienza esta investigación? A mí me parece interesantísimo cómo Antonio plantea esta aventura. Creo que es un artista muy cauto, muy racional, y en ese sentido, pues, comienza la investigación en el estudio, en el espacio interior. ¿Por qué en el estudio? Porque es un espacio que él puede controlar. Puede controlar la luz. Cuando quiere pintar con luz artificial, baja las persianas y la luz está siempre estable. Puede controlar las formas, porque los objetos no se mueven, están en aquel lugar. Puede intervenirlos con la metodología propia que él usa de marcas de pintura, de hilos, de plomadas. Es decir, todo ese espacio lo controla de una manera que años más tarde en el espacio exterior es una historia completamente diferente. Pero, lógicamente, no está motivado por una cuestión procedimental, sino que también, evidentemente, a él le seduce este lugar, le seduce el espacio que él habita a diario, que es en la planta baja de su casa, y la convierte en un estudio, y bueno, pues ese lugar de convivencia con los objetos se convierte en sus protagonistas. Antonio lo pinta, investiga en este lugar y lo pinta de muchísimas maneras, es decir, explota todas las posibilidades que ofrece el lugar. Lo hace en grande, lo hace en pequeño, lo hace en pintura, lo hace en dibujo, lo hace con luz artificial, con luz natural. Digamos que explota todas las posibilidades y, por supuesto, desde diferentes ángulos, buscando casi un rastreo de aquel lugar. Ahora vamos a comenzar con la primera pintura que representa este estudio, que es el váter del año 66. Este es el punto de partida, la primera obra que representa el estudio del pintor. En este momento, Antonio todavía, aunque tiene claro el lenguaje realista, todavía no tiene una metodología definida. Él pinta muy a ojo, a golpe de vista, sin tener muy en cuenta las formas, ¿no? Y
somete la realidad a unas leyes perspectivas que todos conocemos. Este sistema perspectivo, que es la que conocemos como perspectiva cónica o perspectiva de cuadro vertical, ¿no? Este sistema es el que Antonio aprende en la Escuela de Bellas Artes y por tanto es el que sigue aplicando, ¿no? Se caracteriza por la situación del punto de vista del pintor, la realidad y un plano en el cual se proyecta esa realidad. ¿Qué características tiene? La principal es que las verticales en la realidad se representarán como tales en el cuadro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Antonio mide el ancho de la puerta y simplemente traza verticales y comienza a fugar las ortogonales y poco más. No se plantea otra historia más compleja. A través del análisis geométrico que tuve oportunidad de hacer en la obra de Antonio, en las restituciones, a mí me parece algo, lo comentaba antes, me parece algo sorprendente cómo la pintura, sobre todo la pintura realista, guarda tantísima información. A partir de un análisis geométrico, que se llaman restituciones, podemos deducir digamos, muchísimos datos de la situación del pintor, a qué altura visual estaba situado, si estaba sentado, de pie, podemos saber qué ángulo de visión abarcaba la pintura, podemos saber muchísimos datos de la obra, a qué cercanía estaba con respecto al vano de la puerta. Todos esos datos los podemos deducir a través de un análisis geométrico. También hay que tener en cuenta, y yo creo que Antonio en esto tiene una intuición muy aguda, representa un espacio que realmente es muy geométrico. Está lleno de rectas, ya la de los azulejos, la del suelo, la del techo, la del plato de ducha, la de la puerta, en fin, está lleno de geometría y yo creo que eso juega a su favor, ¿no? A la hora hay una adecuación muy buena entre las búsquedas que tendrá en un futuro Antonio y el espacio que va a representar. Y decía que a través de ese análisis geométrico que tuve ocasión de hacer, comprobé pues algo que ya el propio pintor me había comentado, ¿no? Y es que en este momento él hace una pintura muy a ojo, sin tener en cuenta la precisión de las formas. Y lo podemos ver en este detalle, en donde a partir de una altura en el muro, en ambos muros, vemos como en este lado hay 7 azulejos y en este otros 6, ¿no? Es algo anecdótico, pero que demuestra que realmente Antonio en aquellos años pues le interesaba más una historia de la poética del lugar, ¿no? Crear un clima, una atmósfera, un espacio en donde hacía como protagonista la luz. Ese era su objetivo. Él me hablaba en un momento, me comentaba una frase que para mí es importantísima, decía algo así como que a lo largo de la historia se ha hecho casi siempre, los pintores han hecho un realismo aproximativo y no objetivo, entendiendo como aproximativo pues lo que él hacía, un dibujo a ojo, trazar simplemente, medir el ancho de la puerta y simplemente trazar verticales y fugar, y poco más, no cuestionarse otro tipo de cuestiones espaciales más complejas. En el mismo año, pasamos a continuación, en el mismo año realiza La nevera de hielo. Aquí vemos ya un pequeño salto, es una obra con un ajuste en cuanto a la precisión que han ido aumentando, pero aplica el mismo sistema, es decir, los rayos visuales, como hemos visto anteriormente, intersectan en un plano, aunque luego veremos que realmente los pintores no tienen ese plano que nos dice la perspectiva cónica. Pero hay algo que llama mi atención en esta pintura y es la situación del punto de vista del pintor. Es decir, Antonio, a partir de estos análisis podemos ver la situación en el alzado de Antonio, la altura y dónde está el protagonista que va a representar. Vemos que está muy por debajo de su punto de vista. Lo lógico sería
como ocurre en la fotografía, que cuando vamos a fotografiar algo que está por debajo, inclinamos la cámara fotográfica, ¿no? Inclinamos la mirada para aprovechar ese campo de visión. Pero Antonio todavía no tiene, digamos, no tiene ese nivel de conocimiento sobre el espacio. Hay también que recordar que tenía unos conocimientos muy básicos de perspectiva. Esta situación de cerca casi del límite del cuadro hace que el objeto que representa, que se aleja de ese punto de vista, se deforme, ¿no? Cuanto más se aleja del centro de visión, los objetos tendrán una mayor deformación. Veremos si con los años esto cambia o sigue respetando planteando este mismo esquema. Un año más tarde vemos el primer salto espacial en su obra, pero antes de ese año creo que de algún modo Antonio ha estado experimentando con este tipo de vistas. Obras como Nueva York o como El mar, que parten lógicamente de fotografías, pero ya ahí él está incorporando algo que más tarde incorporará, pero a partir del natural, a partir de la observación de la realidad. Esta obra, La maliciosa o Madrid hacia el observatorio, aquí ya se empieza a introducir, vemos una leve diagonal de los edificios en los primeros términos que indican pues que su mirada era más elevada, ¿no? También en esta obra, en La maliciosa, si nos acercamos al primer término, vemos realmente que es casi una especie de planta, ¿no? Como si estuviese completamente visto desde arriba, completamente topográfico, con una visión absolutamente aérea. Yo creo que de algún modo estas intenciones que tiene Antonio en estas obras, previas al sistema que vamos a ver, de la perspectiva de cuadro inclinado, creo que de algún modo son los antecedentes directos de este tipo de perspectivas. En el año 67 es el primer salto, como decía antes, en su evolución formal. Es la perspectiva de cuadro inclinado. Antes hemos visto la perspectiva de cuadro vertical, en donde el plano en donde intersectaban los rayos visuales era completamente vertical. Ahora, ¿qué ha hecho? Pues lo mismo que os decía antes, girar la cámara para enfocar al protagonista, ¿no? Al protagonista, y así de ese modo se aprovecha el campo de visión. Pero en estas obras, en esta obra en concreto, no surge de una forma premeditada, sino que surge por unas cuestiones circunstanciales del lugar. Antonio quiere representar el cuarto de baño que hemos visto anteriormente, pero como sabéis era muy estrecho, tenía un ancho de 1 metro aproximadamente, y eso dificulta el ángulo de visión del espacio que quería pintar, ¿no? Vemos aquí cómo Antonio está muy cercano al muro que hay detrás de él, ¿no? Él ya no se puede alejar más, con lo cual pues se ve forzado a quebrar esta pintura. En un primer momento es cierto que él comienza la pintura en una sola escena, pero le produce tal deformación que finalmente opta por quebrar, ¿no? Por crear 2 secuencias que están conectadas, que tienen una relación superior e inferior, porque pertenecen al mismo espacio, pero cada una va a tener un centro de visión, va a tener digamos los condicionantes espaciales propios de una pintura por separado, ¿no? A mí me parece uno de los aspectos interesantes que guarda esta obra, y que a simple vista no lo podemos apreciar, es que en ambas secuencias Antonio no está situado en el mismo lugar. Es decir, hay un desplazamiento tanto de alejamiento como en sentido lateral. Lo vemos en este análisis como, para representar el lavabo, Antonio se sitúa en este eje vertical, ¿vale?, que coincide con el centro del lavabo. Cuando después quiere representar la parte superior, se sitúa en el centro de la repisa. ¿Para qué? Pues realmente aquí estamos viendo en la pintura que la repisa está desplazada con respecto al lavabo, no está centrada, ¿no?
Él lo que pretende es representar cada uno de sus protagonistas situado en el centro de ellos, para, de algún modo, crear una especie de simetría. Ambas fugas, la de esta arista y la de esta otra, son iguales porque él se ha situado en el centro. Y cuando representa esta repisa, ocurre exactamente igual. Por tanto, se ha producido un desplazamiento lateral, pero también de alejamiento. Fijaros que para el lavabo se acerca, lógicamente, porque su mirada, su cabeza se desplaza hacia abajo, y cuando va a representar la escena superior, que está más a su altura visual, pues lógicamente no tiene que desplazarlo, ¿no? ¿Qué ocurre en el año siguiente? Pues en el año siguiente complica aún más este sistema perspectivo. Ha sido, yo creo que muy prudente. Primero ha representado una perspectiva de cuadro inclinado, pero como hemos visto, con 2 puntos de fuga. Las paralelas de los azulejos seguían estando paralelas. Aquí en esta obra, en estas dos, tanto en Váter y Ventana como en Mujer en la bañera, vemos que ya hay 3 puntos de fuga, porque es una visión oblicua de la realidad. Quizá en el espejo, en la Ventana y en el Váter tiene una inclinación muy suave en las horizontales, pero realmente hay una visión oblicua del espacio. Y por supuesto en la Mujer en la bañera la vemos con absoluta claridad, ¿no? Hay en algunos casos más drásticos y en otros, pues como ya digo, más suaves. En este caso, en Taza de Váter y Ventana, yo creo que ya surge, no como en el caso anterior, como una idea improvisada, porque el espacio le está condicionando. Aquí vemos que Antonio se puede alejar todo lo que él quiera, porque el baño es muy profundo. Sin embargo, pues esta obra tiene una clara intención premeditada, previa, ¿no? Lo ha analizado y tiene claro que quiere representar el váter, que es un objeto cercano, mientras que la ventana que sería la continuación de este muro, lo que hace es acercarla. Es como una especie de lenguaje fotográfico, ¿no? En algún momento crea como un zoom en donde esta ventana sale a una escala, la representa a una escala mayor que el propio váter, ¿no? Hay un juego entre acercarlo, el espacio interior, y lo que ocurre detrás de la ventana, ¿no? Esa especie de juxtaposición de lo público y lo privado o lo íntimo, ¿no? Surge como idea, decía, premeditada, pero yo creo que también, al igual que en los paisajes de cuadro inclinado, yo creo que hay una obra que es un antecedente, en cierto modo, de este tipo de composiciones, que es este cuadro de Vaso con flores y pared, que lo realiza en el año 60. Yo creo que aquí Antonio ya ha conectado 2 imágenes que pertenecen a lugares diferentes y quiere que el espectador de algún modo los conecte y empiece a buscar una relación entre ellos. Eso es lo que ocurre aquí, pero no de un modo tan drástico, porque sabemos que hay continuidad entre ambos espacios. A través del análisis que hice en esta obra, con el váter y con la ventana, obtuvimos una serie de datos y viene ya a confirmar algo que no ocurría en la nevera, y es que ya dirige la mirada hacia el objeto protagonista. Fijaros que a través del análisis la situación de la mirada de Antonio está situada aquí, en el centro tanto del objeto como del soporte. Ha situado ahí el centro de su mirada. Recordar este dato porque yo creo que es un recurso habitual en su pintura. En el caso de la ventana lo sitúa un poco más elevado del centro, de la mitad del cuadro, pero sí está en el eje vertical, y lo ha situado, por supuesto, dentro del protagonista, que es la propia ventana. A través de todos los datos que podía tener del lugar, en mi investigación, en la tesis doctoral, tuve la oportunidad de hacer una maqueta del cuarto de baño a escala y situarme, con los datos que me ofrecían las pinturas, situarme en el mismo lugar, lógicamente a escala,
y desde allí tomar una serie de fotografías para contrastar y comparar ese grado de precisión que Antonio busca en su obra, si realmente se estaba cumpliendo o, por el contrario, se aleja a las formas que vemos en la realidad, ¿no? Y ya, bueno, pues podéis ver que la similitud es bastante próxima, ¿no? En el año 69, un año más tarde, Antonio da el último salto en su obra y lo da hacia un sistema en donde se desbarata absolutamente todo lo que conocemos de la realidad, todas las formas, es decir, verticales y horizontales ya no van a ser rectas, se van a convertir en arcos de círculo. Esta obra es de pequeño formato, lo digo porque Antonio me comentaba que cuando el hombre está en una aventura honda, en una aventura muy compleja, no comienza en formatos enormes, no lo hace a lo grande, ¿no? Sino que siempre esa primera investigación siempre suele ser en un tamaño pequeño. Cuando aquello ya se ha experimentado, se pasará a otra escala, se pasará a complicarlo, ¿no? Vemos como Antonio aquí, de un modo tímido, parece que quiere en algún momento angular o fugar pequeños grupos de rectas. Se puede ver aquí como algunas de los trazos verticales quieren converger del propio lavabo, de esta arista, en este otro lado y del radiador, incluso de la vertical del cuarto de baño, como parece que a veces se abomba, pero vemos contradicciones, se abomba, se rectifica, porque todavía no ha sistematizado esta perspectiva, todavía no ha construido una gramática con unas normas muy concretas que años más tarde ya sí las tendrá claras y sí las aplicará en su pintura. Pero ¿de dónde viene todo esto? Esto no es un invento, lógicamente, de Antonio, es un planteamiento que surge, fijaros, en el Renacimiento. Ya Leonardo da Vinci habla de dos tipos de perspectiva, de la artificial y de la natural. Y la natural se está refiriendo, lógicamente, a la visión humana, a cómo el hombre, cómo la realidad se proyecta en nuestras retinas, ¿no? Y una norma muy simple, y es que los objetos disminuyen conforme se alejan de nosotros. Dos objetos de igual tamaño, lógicamente, el más lejano lo veremos con un tamaño inferior porque está más lejano. Entonces, esto proviene, fijaros, desde el Renacimiento. Lo único que ocurre es que, pues, Leonardo, como muchos otros artistas, pues deciden no representarlo, ¿no? Porque plantea, lógicamente, una metodología compleja, porque hay que desbaratar absolutamente lo que es vertical y lo que es horizontal. Y también yo creo que hay que esto también tiene un condicionante y es el propio espectador. Es decir, yo creo que el hombre de nuestro tiempo está habituado a percibir este tipo de deformaciones, pero en otras épocas, pues bueno, esa realidad no iba a ser bien entendida, ¿no? Es algo tan sencillo, Leonardo lo ejemplifica a través de un muro visto frontalmente. Cómo la arista superior e inferior de ese muro convergen en dos puntos en el límite de ese muro. Sabemos que un muro como el de esta sala tiene la misma altura en todo su recorrido, pero es cierto que justo en el centro del muro perceptualmente veremos un tamaño completamente diferente a este otro. Es decir, si el punto de vista está aquí, desde el punto de vista hasta esta arista hay menos distancia que desde el punto de vista hasta esa otra arista. Por tanto, como achica, como se aleja, disminuye. Por tanto, la arista superior se representará como un arco de círculo y la arista inferior del muro como otro arco de círculo. Y lo mismo ocurre con las verticales. Por tanto, todo va a converger ¿en dónde? En el perímetro de esta semiesfera en donde se proyecta la realidad.
Esta es la gran diferencia. La perspectiva curvilínea se caracteriza porque la realidad ya no se va a proyectar en un plano, como ocurría en la perspectiva de cuadro vertical e inclinada. Ya se va a proyectar en una superficie semiesférica. ¿Por qué? Porque cualquier punto de esa semiesfera es equidistante respecto al punto de vista. Y por tanto, ahí es donde se va a representar cómo el objeto disminuye en todas las direcciones, en altitud, en latitud, en todas las direcciones. Por tanto, Antonio, años más tarde, ya sabe que tiene que introducir en su pintura, como ya lo hace en esta obra, dos ejes que representan el punto de vista y una convergencia de horizontales y verticales, y más adelante incluso de oblicuas. A Antonio López le cuesta muchísimo trabajo aceptar estos problemas, estas distorsiones que tienen lugar en la percepción. Le cuesta muchísimo trabajo hasta que finalmente lo acepta y da el paso y la incorpora a la pintura. Le cuesta mucho porque realmente en su entorno, en el contexto incluso nacional, no vemos a artistas que se preocuparan de estas cuestiones. Incluso haciendo un rastreo en España, pocos casos podemos ver de pinturas con este planteamiento. Lógicamente, luego en el hiperrealismo con la fotografía sí lo hemos podido ver, pero no en una pintura que parta del natural. Pero curiosamente, en un sentido más amplio, más global, más internacional, encontramos a artistas coetáneos a Antonio que estaban preocupados por estas mismas cuestiones. Tenemos sobre todo en Inglaterra a Yvonne Itchen, a finales del 1800, David Hodney, que hace estudios fotográficos de esta curvatura, Lawrence Bowen, en fin, incluso Ewan Uglow, que falleció recientemente y que trabajaba curiosamente en la misma galería que Antonio, pero en Londres, plantea este mismo esquema espacial. Por tanto, es curioso cómo los artistas han estado preocupados por una serie de metas que son similares. Es decir, no hay interferencia entre ellos, pero curiosamente buscan los mismos planteamientos. Un año más tarde comienza este dibujo. Y vemos que tímidamente pues va a incorporar una leve curvatura, pero en la horizontal también, pero muy sutil, ¿no? ¿A qué se debe esta sutileza? Pues creemos que se debe principalmente a la medición. Cuando Antonio mide a esta altura el ancho de la puerta, a la altura de su punto de vista, percibe que tiene un ancho, una medida determinada, pero cuando mide este lado inferior, lógicamente esa medida ha reducido porque está más alejada de su punto de vista. Pero también es cierto que Antonio ha desplazado la situación de su mirada, ¿no? Para medir ese objeto, inclina la mirada, con lo cual ese desplazamiento hace que las medidas se alteren y, por tanto, a través de muchos análisis ya hemos podido ver que el motivo está motivado fundamentalmente por la medición. Gracias a la medición, Antonio tiene un espacio pues que no curva lo que realmente debería curvar, ¿no? Es propio del método que utiliza, ¿no? No tiene ninguna otra procedencia. Esta obra, que es de las últimas que realiza del estudio y que la vemos en proceso, yo creo que es muy interesante porque en ella podemos ver toda la trama que Antonio crea para representar la realidad, ¿no? Fijaros, horizontales y verticales, que ninguna es recta, ¿no? Todos son arcos de círculo. De nuevo podemos ver, se vuelve a repetir el mismo esquema, ¿no? Que si yo continúo las curvas que Antonio ha descrito en su dibujo, vemos que se aproxima a un perímetro de la semiesfera muy alejado del que realmente debería tener. Esto simplemente nos confirma que es una pintura que nace de la realidad, de una observación directa y que no está basada en un sistema geométrico con unos postulados y con unas normas concretas, sino está basado
exclusivamente a través de la observación. Hemos visto rectas horizontales que se representan con arcos de círculo, verticales, pero ¿qué ocurre con las diagonales en su obra? Como podemos ver en este enlosado, ¿no? Vemos que él marca unas diagonales que deben fugar en un punto en el horizonte. Sabemos por este sistema perspectivo que hay una distancia entre, la misma distancia, quiero decir, entre el centro de visión del artista y en el horizonte donde fugan las rectas de 45 grados. La misma distancia que desde ese punto hasta el perímetro de la semiesfera donde deben fugar las horizontales. A cada lado 90 grados, que representa los 180 grados del espacio, digamos, del fragmento del espacio que quiere representar. Si Antonio hubiese tenido estos conocimientos previos, lógicamente habría fugado las diagonales aquí y estas horizontales, en lugar de llevarla a un punto muy lejano, simplemente habría duplicado esta medida y habría obtenido la fuga de 90 grados. Pero, como ya digo, Antonio no tiene unos conocimientos geométricos teóricos, ¿no? Todo surge pues exclusivamente a partir de su aguda mirada. Para representar o para obtener estas formas tan precisas, a Antonio no le basta con la metodología que habitualmente usan los pintores, ¿no? Con el brazo extendido y medir la realidad, ya sea con un lápiz, con un pincel, porque esta metodología plantea problemas de la distancia del brazo, que a veces tiramos más, otras veces flexionamos, en fin, intervienen factores que hacen que la medición no sea precisa. Para ello, Antonio se inventa una escuadra de madera muy básica, con dos segmentos, ¿no? Uno que determina el radio desde su ojo hasta donde va a tomar las medidas, y el otro, pues, un segmento en donde él apoya el compás para tomar la medición, para tomar cada una de las medidas. Esta escuadra la irá siendo una nueva en función del espacio que quiere pintar. Para cada cuadro, una escuadra nueva, ¿no? Para tener un tamaño de las medidas que sea cómodo para él. Realmente esto está apoyado, aunque no sea directo, pero está apoyado en instrumentos de medición terrestre, ¿no? En donde la situación del punto de vista marca en el extremo de este objeto un tamaño y por tanto una medida angular se convierte en una medida lineal. Antes hablábamos de planos de proyección verticales, de planos de proyección inclinados y superficies semiesféricas. Pero ¿qué ocurre cuando Antonio representa la realidad? Antonio no tiene una semiesfera para representar un espacio esférico, pero de algún modo él sí está creando esa superficie imaginaria. Es decir, cuando Antonio mueve su escuadra, en el horizonte está describiendo un arco. Cuando Antonio desplaza en sentido vertical su escuadra, está describiendo otro arco. No es un arco de círculo lógicamente perfecto, pero sí es una forma curva. Esto lo podemos ver, ¿no? En el esquema, el punto de vista del artista, y cómo se describe un arco y otro horizontal. Cada medida que va tomando, luego es llevada al cuadro. Sabemos que en esos dos ejes no hay deformación ninguna, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Y a partir de ahí, en esa intersección, comienza a medir y a representar la obra. Podemos verlo, ejemplificarlo a través de este dibujo de las calabazas, en donde Antonio sitúa en la pared su horizonte, donde en esta otra imagen vemos en la mesa un trazo y otro en las calabazas que va indicando la vertical. Con estos dos ejes, vertical y horizontal, y punto de vista del artista, comienza a medir. Comienza a medir en sentido horizontal y después en sentido vertical. Por eso vemos en muchas de sus obras diferentes rectas
a distintas alturas y como esta primera no curva, pero fijaros ya esta tercera, toda la curvatura que manifiesta. A Antonio le interesa muchísimo la escala real, no quiere representar el espacio físico a una escala ni inferior ni superior a la real, ¿no? Todas las obras que parten del espacio interior que vemos en esta exposición podéis observar que tienen una medida muy próxima al tamaño real. Es algo que le obsesiona. En este caso, pues la calabaza que está en primer término es la que marca el tamaño del espacio que representa. Toma medida real de esta calabaza y a continuación continúa midiendo todo el resto del espacio. Pero ¿qué ocurre en un paisaje donde no tenemos una referencia de un tamaño, de una escala real? Todo está distante. Pues Antonio está, digamos, condicionado por los últimos términos. Él quiere representar la lejanía en un tamaño que le permita trabajar con comodidad, es decir, no quiere estar trabajando un edificio en el horizonte en donde tenga que introducir pinceles muy pequeños y estar con un trabajo muy detallista, ¿no? Él quiere trabajar con comodidad. Por tanto, él comienza con el compás a tomar medidas y las lleva al cuadro. A veces multiplica esa medida por 2, la repite 2 veces, cada medida que toma se multiplica por 2, otras veces se multiplica por 3, por 4, en función del tamaño que quiere obtener. Esto ocurre en las primeras sesiones de la pintura. Está ahí tanteando entre aumentar, disminuir, hasta que encuentra el tamaño adecuado en donde él cree que va a trabajar con una cierta comodidad. Y ya para cerrar este bloque del espacio interior, me gustaría comparar estas tres obras. Algunas son fragmentos de un dibujo mayor, pero podemos ver un mismo espacio representado en diferentes épocas y con diferentes distanciamientos, el formato de la puerta que puedo obtener en cada uno de ellos. Fijaros el largo que tiene, la altura que tiene esta puerta comparada con esta otra que es mucho más achatada, ¿no? Lógicamente afecta en primer lugar la cercanía, pero también que este trabajo lo hace en un momento en donde no toma medidas de un modo riguroso, y estos otros pues sí es un espacio absolutamente controlado, ¿no? A partir de toda esta experiencia de unos 10 años aproximadamente en el espacio interior, Antonio ya tiene muy claro su lenguaje, toda la metodología que necesita para representar la realidad, y es cuando va al espacio exterior. Con esto no quiero decir que paralelamente Antonio no haya pintado paisajes, lo ha hecho y, como digo, paralelamente ha ido incorporando. Cuando estaba en la perspectiva de cuadro inclinado, pues ya vimos algunos paisajes donde incorporaba esas fugas de las verticales, ¿no? Pero para que veamos claramente el salto, yo he traído unas obras que son recientes para contrastar sus primeros trabajos del estudio con unos paisajes recientes, ¿no? Madrid se convierte en su protagonista, en el escenario que repite una y otra vez, y lo mismo que ocurría con el espacio interior. Antonio en esto es cauto, comienza representando Madrid en el atardecer, en donde el sol no está dando directamente sobre los edificios, crea una especie de luz difusa, porque no hay una incidencia directa, pero años más tarde, cuando controla todos estos cambios cromáticos y tonales de la luz, pues introduce ya el sol incidiendo sobre los edificios, ¿no? Él sabe que se enfrenta a un espacio con una mayor complejidad respecto al estudio, ¿no? En donde allí controlaba todo. Aquí no puede poner horizontales y los verticales, no puede poner nada. Tiene que aprovechar los elementos que encuentra en la arquitectura para utilizarlos como punto de partida del trabajo. En Gran Vía Clavel, que ya comienza, pues fijaros el periodo tan amplio,
aquí ya hay un salto notable en la precisión de sus formas. Aquí no notamos esas fugas que se dirigían a un lugar muy lejano, sino que si continuamos los arcos verticales y horizontales de la pintura, de las formas, nos indican el perímetro de la semiesfera en el lugar correcto. Otro aspecto importante que ya hablamos anteriormente es la situación del punto de vista. Si antes veíamos en otras obras, en las primeras, que el punto de vista estaba desplazado en la superficie del soporte, Antonio en estos años ya comienza a situar el punto de vista en el centro geométrico del cuadro. Digamos que sitúa casi 3 centros. El geométrico del soporte, en donde hay una carga energética importante, también su punto de vista, donde van a fugar todas las ortogonales, pero también el lugar donde se concentra la mayor información, es decir, la parte de mayor expresividad para el artista. Recuerdo cuando hablábamos de la Gran Vía, que él decía que no salía del centro, que día tras día iba a pintar con la intención de trabajar una zona diferente del cuadro, pero siempre acababa pintando el centro, ¿no? Como una especie de lugar que se tiene que nutrir. Es una zona muy energética, ¿no? de gran intensidad. Por tanto, él suma esos 3 centros y hace que la pintura adquiera una presencia enorme. Al igual que en la maqueta, pues yo me fui a los mismos lugares donde Antonio representaba la realidad. La pintura me daba todos los datos suficientes como para situarme con un trípode a la misma altura e ir pivotando la cámara en todas las direcciones y después componer todas esas secuencias y compararlo con la obra, ¿no? Y ver si realmente sus formas se alejan de la realidad o consigue ese grado de objetividad que busca. Y vemos pues que realmente lo consigue. Esta obra me parece interesante porque viene a verificar esto que he comentado. Esta obra comienza siendo este panel, ¿vale? Empieza siendo este panel central en donde el punto de vista no estaba en el centro. Es cierto también que la obra inicial, la idea inicial, no tenía nada que ver con lo que finalmente Antonio representa aquí. Era un retrato de la familia de Lucio Muñoz y años más tarde vuelve a retomarlo y cambia la idea completa. ¿Qué hace para centrarlo? Pues empieza a introducir algo frecuente en él, paneles en todas las direcciones. ¿Para qué? Para que finalmente eje vertical y eje horizontal coincida con el centro del cuadro. Ya pase lo que pase, el centro de su mirada coincide con el centro geométrico del cuadro. Hay algunos elementos que vemos que no curvan, pero creo que es propio del estado en el que dejó la obra, ¿no? No la finalizó, con lo cual este edificio o este macetero pues vemos que es rectilíneo cuando ya en este otro se ha visto que debe converger, ¿no? ¿Qué vamos notando? A medida que avanza el paisaje, incorpora la luz del sol, pero también va abriendo el campo de visión. Antes los otros paisajes han sido más cerrados, cada vez va aumentando, este paisaje supera los 100 grados en el eje horizontal, ¿no? Es un recorrido amplio de la ciudad y de nuevo pues comienza siendo un panel central, por aquí va, cortado por aquí, y el punto de vista no estaba situado en el centro. A medida que trabaja, nota que el propio trabajo le va pidiendo aumentar y finalmente, pues fijaros todas las piezas que introduce para representar todo ese espacio en su totalidad. Hay pocas verticales, son muy cortas, entonces nos centramos principalmente en las horizontales. Curiosamente, desde el mismo lugar, desde la Torre de los Bomberos,
yo notaba que había un leve énfasis, poco más acentuado de lo que en realidad Antonio representa en su trabajo, pero de nuevo sabemos que todo esto es producto de la medición, ¿no? Tiene un margen de imprecisión que bueno, pues que hay que aceptar, ¿no? Que la pintura del natural forma parte, ¿no? Forma parte de esta metodología. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Yo noto que a medida que pasan los años, Antonio está aceptando sin ningún tipo de pudor, sin reservas, lo que ocurre en la realidad. Antes la curva era muy tímida, cada vez ha sido más acentuada, pero bien es cierto que en ciertos espacios que representa intentaba evitar esa curvatura. Es decir, cuando Antonio en el año 91 representa esta nevera, él ya hemos visto que ha experimentado todos esos sistemas de representación. Sin embargo, opta por respetar la vertical. Hay un rigor en toda la medición, pero a veces se permite esas licencias por cuestiones de comprensión por parte del espectador, por cuestiones estéticas, compositivas, se permite pues representar la vertical, ¿no? Como él me decía, tampoco es una promesa la representación curvilínea, es algo que existe, que sabe que existe en la realidad, que es un hecho real, en donde, bueno, pues que las medidas nos dicen que el espacio nos envuelve y que vertical y horizontal todo empieza a converger. Varios profesores en los años 60, cuando Antonio trabajaba en la universidad, en un periodo breve, él anduvo buscando a profesores especialistas en perspectiva y le decían que todo este tipo de curvatura funcionaría mejor sobre un espacio circular, sobre una superficie completamente circular, para que cada una de estas curvas fuese absorbida, fuese integrada por los límites del soporte. Pero en ese sentido Antonio no está por esa vía. Antonio quiere dejar constancia que la realidad se deforma, que la realidad produce una distorsión, y él quiere dejar huella, dejar constancia de que esta cuestión deformada es así, ¿no? Entonces, bueno, pues notamos que ya actualmente no tiene ningún tipo de pudor, y si la curva de esta ventana es muy dura, muy violenta, pues la incorpora sin ningún problema. En este dibujo, que es muy reciente, de la fachada de la casa de Antonio, vemos que aún amplía el espacio que quiere abarcar. Fijaros que llega a superar los 180 grados de visión, porque ya vemos aquí la acera, y en este otro lado también, de lo que sería ya un espacio que queda fuera de los 180 grados de la perspectiva. ¿Qué constantes podemos ver en este trabajo y que ya se hayan repetido anteriormente? Podemos ver una altura visual. Antonio está de pie, nunca cambia su posición, él quiere percibir la realidad desde la altura de sus ojos. Una cercanía, notamos que Antonio se acerca mucho al espacio que quiere pintar, y por tanto cuanto más se acerca sabemos que mayor es la deformación. Y por último, como ya he dicho, va ampliando cada vez más el campo de visión hasta incluso superar estos 180 grados. Estos son los condicionantes espaciales que se repiten una y otra vez en su obra. Y ya para finalizar, me gustaría clarificar con este gráfico cronológico qué ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido desde que Antonio comienza esta aventura con la búsqueda de la precisión, ¿no? Vemos que desde sus comienzos
trabaja la perspectiva de cuadro vertical prácticamente hasta la actualidad, como hemos visto en la nevera nueva. La perspectiva de cuadro inclinado comienza en el año 67 y finaliza en el 71. Es un periodo de 5 años. Es un periodo transitorio, un sistema transitorio, pero ¿por qué lo abandona? Lo abandona porque 2 años antes ha comenzado la perspectiva curvilínea, que es la que le acompaña hasta la actualidad. Realmente, en cierto modo, este sistema, el de cuadro inclinado, lo ha abandonado porque, en cierto modo, está implícito en la perspectiva curvilínea. En cierto modo, está incorporando diferentes vistas hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha y hacia izquierda. Por tanto, la perspectiva de cuadro inclinado está implícita en el sistema esférico. Y actualmente, pues ya vemos que se mueve entre la perspectiva vertical, donde las verticales se respetan como tal, y el espacio esférico, que es el que predomina. Y ya para finalizar, quiero hacer de nuevo alusión al título de esta conferencia, la búsqueda de la precisión. Y es cierto que Antonio busca un grado de precisión en la forma, pero ¿ese es el objetivo principal? Yo creo que no. Yo creo que el objetivo principal en Antonio es una actitud. Digamos que la búsqueda de la precisión es el resultado de una actitud por parte del artista, de una actitud ética de respeto a la realidad, de respeto a las formas reales. Solo a través de esa confianza que él deposita en el espacio real puede conseguir este tipo de perspectivas. Pero como ya digo, creo que es fundamental entender que la actitud del artista, la actitud ética, es el motor que origina todo este tipo de espacios. Y ya con esto ya he finalizado. Si tienen alguna pregunta, quizá. Sí. Bueno, felicidades por la conferencia, me gusta mucho. Y cuando estabas hablando de los artistas que estaban en Londres, has mencionado, aparte de Iwan Uglow, algo Lawrence, ¿qué más? Sí, creo que traigo por aquí alguna diapositiva de los artistas, que algunos de ellos hay más, pero algunos de ellos son los que trabajan este sistema. Vale, pues esta era la pregunta, muchas gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias también por la conferencia, que me ha parecido interesantísima, no fácil, complicada, pero bueno, a mí me ha quedado alguna duda y quería ver si me la podía aclarar. Cuando se ha referido un poco al Renacimiento, ha hablado un poco de la perspectiva natural, que es la del ojo humano, y la perspectiva artificial. Bueno, no sé si la perspectiva artificial es un poco la que se deriva de la precisión que busca Antonio López en sus cuadros, un poco por el buscar el respeto a la realidad, pero por una cosa que ha dicho, que la realidad produce una distorsión. Es decir, que realmente la realidad produce una distorsión. ¿Esa sería la perspectiva artificial? Es mi pregunta. Es complejo de responder. Antonio, como muchos artistas, está adecuando diferentes sistemas. Por un lado, un sistema óptico de cómo vemos, por otro lado, un sistema metodológico de cómo va midiendo el espacio real, y por otro lado, los sistemas perspectivos, ¿no? Que cada uno de ellos tiene unas normas, tiene unos postulados, pero la conciliación entre ellos es difícil.
Es compleja porque cada uno tiene una naturaleza, tiene unos principios, unas normas que a veces se contradicen entre ellos. Cuando habla, claro, la perspectiva artificial es la que se basa en la proyección de la realidad sobre un plano vertical. Pero realmente esto es un convencionalismo. Y también en ese tipo de perspectiva hay una deformación, pero esa no es la que Antonio aplica en su pintura. Para conseguir un espacio esférico, Antonio lo que realmente está representando o está aplicando es la perspectiva natural, que se corresponde más con la proyección de la realidad en nuestra retina. Nuestra retina esférica, toda esa curvatura se proyectaría. Eso es lo que él realmente está representando. Hay esa afinidad entre formas de nuestra retina y la que él representa. Lo que ocurre es que, aunque haya proximidad, nosotros, el ser humano, no es consciente de, digamos, de lo que ocurre en nuestra retina, ¿no? Y de hecho, si sabemos que una forma es recta, queremos que se represente como recta. Cuando la vemos curva nos produce una especie de rechazo porque no estamos habituados a ser conscientes de cómo vemos, ¿no? Ahí hay un conflicto en todos estos sistemas, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que no, Antonio, la perspectiva curvilínea en cierto modo se aleja de la perspectiva artificial. La perspectiva artificial, por poner un ejemplo, es la que se ha practicado en toda la historia de la pintura, en las Meninas, en un cuadro de Rafael, en las tablas berlinesas, ¿no? En cualquier pintura a lo largo de la historia, incluso Vermeer, todos ellos han representado una normalización de lo que es vertical, lo representa como tal y no se plantean más allá, ¿no? Pero sí es cierto que este tipo de perspectiva también plantearía unas deformaciones, que es lo que Leonardo denomina aberraciones marginales. Cuando el campo visual se abre mucho, en los laterales empiezan a deformarse la realidad, ¿no? Empieza a tener esto se ve sobre todo en un enlosado en el suelo, en el damero, que en el Renacimiento era muy frecuente. Notamos que los artistas limitaban el campo de visión para que no se deformara, para que no se distorsionara esos cuadrados que finalmente eran una especie de rombo extraño, ¿no? Se cerraba, curiosamente. En el Renacimiento se apuesta por un campo de visión muy cerrado para que, lo que he dicho, no tenga presencia estas deformaciones. ¿Y de qué modo? Alejándose el artista de la realidad. Cuanto más lejano, la realidad apenas se deforma. Cuanto más te acerca, la realidad se deforma. Antonio, en ese sentido, es completamente opuesto. Está más cerca quizá de la pintura holandesa, en donde, como Vermeer, en donde se aproxima demasiado al espacio que quiere representar. Es lo que se llama perspectiva acelerada, en donde un primer término es enorme en comparación con el tercer término, ¿no? Pero tanto en una perspectiva como en otra tienen presencia las deformaciones. Pero Antonio se decanta por la perspectiva natural. Muy bien, muchas gracias. No sé si he respondido. Sí, bueno, cabría preguntar si, bueno, después de todo esto, de esa distorsión de la realidad, aunque sea la realidad natural, surge la emoción que nos produce ver los cuadros de Antonio. Yo creo que en algunas obras, creo que tengo por aquí una de las que hemos visto, que me parece, por ejemplo, en esta Ventana de noche, yo creo que Antonio concilia no solamente una cuestión espacial de la curvatura, etcétera, sino que de algún modo produce, como tú has dicho, otro tipo de cuestiones emocionales, casi de vértigo, de quererte meter en ese espacio, ¿no? Es algo, esa especie de curva, como que te absorbe, ¿no? Yo creo que hay algo, un sentido incluso, podría decir, obsesivo, ¿no? en el espacio que representa. Yo creo que sí que hay connotaciones que van más allá que las propias formas, que tienen un sentido más emocional, sí. Sí, a ti.
Hola, buenas tardes. Hola. Y yo quería preguntar, no sé si es que tengo que ir al oftalmólogo, pero vamos, yo no veo como esa ventana de noche. O sea, yo creo que acerca mucho el punto de vista, abre mucho el ángulo y entonces es una visión como de un gran angular, pero esa no es la visión real que normal, o sea, tú normalmente para ver una ventana la ves desde más atrás. O sea, ¿habéis hecho cálculos de que a qué distancia está el punto de vista en ese cuadro? Gracias. No, en este no. No, Pero pero... muy cerca. ¿Cómo? Que yo creo que está muy cerca. O sea, Claro, está muy cerca del objeto y cuanto más se acerca, lógicamente, más se acentúa esa curvatura. Pero, como he dicho antes, realmente es un hecho real. O sea, esa visión no es real. O sea, una persona tiene que hacer así para ver un conjunto de... O sea, es un poco lo de las fotos de Hockney, haciendo un rastreo del espacio. Sí. Porque una sola mirada humana no ve así. Claro, lógicamente, por eso Antonio parte de un centro de visión a partir del cual empieza a ordenar el espacio. Lógicamente él tiene que dirigir su mirada hacia la parte inferior, hacia la derecha, hacia la izquierda, y va conectando todas esas miradas, pero sin olvidar que hay un centro. El punto de partida es ese centro. Si no hubiese ese punto de partida, todo aquello quedaría aislado como fragmentos que tienen, digamos, una convergencia o un enfoque diferente. En cuanto a que vemos así, todo esto es muy subjetivo. Quiero decir, Antonio dice que vemos así, o que tiene que ver esta representación con nuestra visión, porque realmente lo que él está realizando es una transcripción de medidas. Es decir, él mide el ancho de la ventana, el ancho de esta puerta aquí, luego a esta altura, luego a otra y luego a otra, y él nota que disminuye. Cuando lo mide con el aparato, con su escuadra, nota que la parte superior es más pequeña que la central, igual que el ancho de la ventana. Aquí es más ancho que aquí arriba. Físicamente, lógicamente, tiene el mismo tamaño, pero perceptualmente es otra historia. Ya, pero son varias miradas, o sea, es igual... Claro, lógicamente. Pero tiene un cuadro, bueno, pasa un poco en el de los bomberos y otro que tiene en la Gran Vía, que se curva la barandilla. Sí. Y luego, en cambio, la perspectiva esférica hacia lo que está lejos nos resulta natural, pero no, si uno conoce desde dónde está hecho, dice, no es curvo, es recta, porque está mirado, supongo, desde ahí mismo. Claro, lo que pasa que, bueno, yo creo que entramos en un terreno entre la objetividad, la subjetividad, que es real, ¿no? ¿Qué forma es la que representa la realidad, ¿no? Si lo rectilíneo o lo curvilíneo. Yo creo que en ese conflicto han estado Antonio López y gran número de artistas que os he traído, pero otros que también se plantean este conflicto entre lo recto, lo curvo, entre lo que es real, lo que, en fin, en ese dilema yo creo que se mueve Antonio, ¿no? Gracias. A ti. Buenas tardes. Hola. Me ha parecido muy interesante y la verdad que me ha resultado difícil, pero muy interesante. Mi pregunta está relacionada con la segunda pregunta de este señor, que escuchándole a usted ves la búsqueda del pintor en unos años, y a mí me pasó en la exposición, en los cuadros seriados pero distinto año del cuarto de baño del váter, yo me preguntaba por qué la repetición del mismo espacio, y me he acordado, escuchándole a usted, que evidentemente explica la forma de entender el pintor, pero viendo
todos seguidos y quitando el año, yo no sé en qué influye en la emoción del espectador. Porque me resultaba, digo, ¿qué está buscando con el mismo espacio? Y es muy importante ponerte e investigar por qué hacen las cosas los pintores, pero lo que en la medida que la historia de la pintura y del arte deforma la realidad, yo no sé como espectadora en qué cambia mi emoción en las distintas perspectivas del pintor. Bueno, yo creo que Antonio, como cualquier artista, está más centrado en su propia emoción, ¿no? Ha construido toda una gramática, un lenguaje, y no es que este tipo de representación, como ya he dicho al principio, sea una garantía de éxito en el resultado final, ¿no? Pues a veces aplicando este sistema podríamos obtener un mal resultado. Otra cosa es la parte, como tú has dicho, emocional, ¿no? Pues bueno, yo creo que en obras como esta de La ventana de noche, yo creo que contribuye ese tipo de formas, yo creo que contribuye de algún modo, como el dibujo de su tío. Yo creo que esas formas contribuyen a que, digamos, percibamos un tipo de sensaciones diferentes, así bueno, pues todo el espacio fuese convencional, ¿no? Con una representación más tradicional. Yo creo que entra en un terreno, a mí me parece de algo digamos, muy próximo a cómo percibimos la realidad, ¿no? El ser humano, como, bueno, nos movemos, la realidad que tenemos alrededor, digamos, se mueve, ¿no? Hay algo que yo creo que él incorpora en la pintura, bajo unas normas muy precisas, muy concretas, pero yo creo que incorpora cuestiones, pienso yo, cuestiones emocionales, que no se centra exclusivamente en la forma, ¿no? Yo creo que el incorporar este tipo de curvatura enfatiza el trabajo, lo hace más, digamos, con mayor intensidad, ¿no? Esa curva parece que son varios círculos concéntricos que te llevan hasta el protagonista. Si fuese rectilíneo, pues bueno, te lleva a otro lugar, lógicamente. A ti. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es sobre el cuadro Ventana de noche. Es una idea que yo tengo al ver este cuadro y quisiera saber si es muy peregrina o puede tenerse como válida al menos. A mí me da la sensación como si hubiera pintado el reflejo de la ventana en mi ojo o en el ojo del espectador. ¿Se puede pensar así o es una cosa que no tiene razón de ser? Bueno, podría ser una interpretación más. Desde luego yo creo que hay una conexión clara, como he dicho antes, entre lo que el artista representa y cómo vemos realmente. O sea que todo es producto de la medición, de la visión, de la observación, de la realidad. Pues sí, podría ser. Estoy convencido que si esa realidad la proyectamos sobre una superficie semiesférica, sería algo aproximado a lo que tú planteas, a proyectarse sobre nuestro ojo, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, podría ser una interpretación. Gracias. A ti. Disculpa, yo no estoy de acuerdo con lo que dices de La ventana de noche. A mí es de los cuadros que prácticamente no me gusta y creo que es como un gran angular de las fotos de aquella época que estaba de moda, los grandes angulares. Me acerco más a lo que acaba de decir la compañera, que es como la proyección en una semiesfera, o que has apuntado tú como una semiesfera, porque ninguno de nosotros
no vemos así cuando nos vamos a asomar hacia una ventana desde un interior para ver algo que está en el otro lado, no estamos viendo eso curvo ni nada por el estilo. Otra cosa es que queramos tener una perspectiva enorme de lo que hay en el conjunto, y si hiciésemos una foto de la época de los años 80 con el gran angular, veríamos algo parecido. Pero yo no creo que el pintor esté viendo eso de esa forma curva. Otra cosa es que estuviese pintando, como en el famoso cuadro que no me acuerdo cuál es, de los flamencos, donde se está viendo una imagen, un espejo. La imagen, es que no me acuerdo del nombre del cuadro, que efectivamente tiene posiblemente esa forma. Pero yo no creo que ningún pintor esté viendo para pintar el tema ese. Lo de la nevera es real, pero eso no es real. Vamos, mi opinión, ¿eh? Ya. Buenas tardes, muchísimas gracias. A mí también me ha gustado, yo pinto un poco y bueno, esto me resulta muy grande, sinceramente. El tema de las líneas y la perspectiva creo que es mucho mérito, ¿no?, la conferencia. De aquí yo pienso un poco también como ellos. Aquí tengo yo muchas preguntas. Me ha parecido, por incluso el gráfico sea al final, como que me acuerdo un poco de Santa Teresa, ¿no? Va camino de una perfección, Antonio López, según su conferencia y su trayecto al explicarnos. Bueno, le voy a hacer una segunda pregunta. Yo pinto en la Gran Vía, en la Escuela Taller del Prado. Es una pregunta muy directa quizás hacia usted, porque ha hecho una tesis sobre él, ¿no? Detrás de donde yo pinto hay una ventana desde donde Antonio López pintó cuadros. No sé si ha estado usted allí o no. No, en ese lugar no, pero sí sé que en la Gran Vía el vuelo que hizo, ¿no? Sí, hay unas mosquitas en las ventanas, porque son casas muy antiguas, que bueno, el que ahora los que están allí no quieren, claro, borrar de ningún aspecto, porque a todo el mundo se lo cuentan cuando va. Yo le quería preguntar si había estado usted allí y si había algún cuadro, porque siempre me dicen esto, pero yo no he visto ningún cuadro de él desde esa zona, desde esa ventana. Nosotros hemos hecho unas fotos maravillosas, ayer mismo que llovía, era maravilloso pero creo que iba en agosto por el tema del sol, ¿no? Sí, a diferentes horas, horas del día. Le quería preguntar si había estado allí y tenía algún cuadro de la... No he estado en esos espacios, pero... Bueno, y luego, perdone, los oftalmólogos dicen que cuando una persona quiere saber si tiene mácula, creo que habremos oído todos hablar de la mácula, ¿no? Empezamos a ver las líneas rectas curvas. Y claro, yo, respecto a lo que acaban de decir mis compañeros, pues a mí esto me da un poco de... Bueno, nada más, perdón. De todas formas, muchísimas gracias. A ti. Bueno, yo sí me gustaría decir que Antonio realmente, y creo que cualquiera, esto hay muchísimos trabajos de perspectiva, ¿no? En donde realmente muchos artistas se han educado la mirada. Quiero decir que en general le podemos preguntar a cualquiera si realmente vemos así, nos diría que no, lógicamente, pero sí es cierto que si nosotros nos ponemos delante de un muro larguísimo, nos ponemos delante, notaremos realmente cómo arista superior e inferior disminuye lateralmente. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro sistema visual tiene unas características. Tenemos un centro de visión por donde es nítido. La fobia creo que son 2 grados. Todo lo demás es ya visión periférica. Con lo cual lo que ocurre aquí, yo sé que está, pero no lo veo nítido. Por tanto no noto que se curva, no noto que se deforma, pero realmente se está deformando. Ahora cuando yo miro hacia allá, ya enfoco y aquello se ve borroso. Por tanto, nuestra mirada es así. Él lo único que hace es transcribir medidas. Y las medidas evidencian algo que todos sabemos, y es que
Un elemento que está más lejano achica de tamaño, un elemento que está más cercano aumenta de tamaño. La ventana, la parte superior, está más lejana desde su posición, por tanto, esa medida achica. Ese es su objetivo, representar las medidas, lo que está ocurriendo, porque realmente percibimos el tamaño de los objetos y el resultado, pues es una curvatura. Parece que ya no hay más. Sí. Buenas tardes y muchas gracias. A ti. Es que ha sido para mí muy interesante el debate que se ha creado. Yo creo que lo que quiere decir David y lo que el pintor, yo me gusta decir, demuestra al medir desde distintos puntos de vista su mirada, es que nuestro cerebro tiende a hacer una cosa muy interesante y que nos cuesta mucho asumir, y es a convertir porque sabemos cómo son las cosas. La realidad es por la misma razón por la que de noche vemos colores que realmente está demostrado que no vemos. Los vemos porque sabemos cuáles son. De la misma manera, sabemos que esa ventana no es así, pero él demuestra, midiendo desde las distintas perspectivas, su mirada, no la línea, sino su mirada, que es así. Y eso es lo que yo creo que quería decir con la perspectiva natural. Eso es lo que realmente ve nuestro ojo, pero no es lo que el cerebro ve, porque el cerebro sabe cómo son las cosas, sabe que la nevera es así. Se niega, yo creo que hay... Esto es un poco la idea, vamos, es lo que yo he totalmente de acuerdo. Con un poco también otras lecturas y otro tipo de cosas. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el cerebro se niega a creer que eso es real. Hay un conflicto entre, bueno, hay muchos experimentos de este tipo, de representar una superficie, un cuadrado, en perspectiva y compararlo con lo que realmente se proyectaría en nuestra retina. Y esa fuga en nuestra retina sería más escorzada que la que nosotros tendemos a representar, porque queda como a medio camino, a caballo entre el cuadrado y ese trapecio en perspectiva, porque nuestra mente se niega a representar algo que realmente nota que se está distanciando, que se está alejando de lo que realmente creemos que es así, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es cierto lo del camino de la perfección. Él va camino en su investigación como pintor, usted pinta. Sí, sí. Y él tiene una investigación, a lo largo del tiempo, ¿no? No se lo ha querido reflejar. Sí, pero yo creo que lo un camino en el realismo de perfección, podríamos decir. Sí, sí, podría serlo. A mí me parece que lo fascinante de su trabajo, lo maravilloso de su trabajo, es cómo puede llegar a esto a partir de la observación de la realidad. O sea, no podría ser fácil la persona que tiene unos conocimientos geométricos, un arquitecto, un matemático, pero hay que tener en cuenta que él llega a todo esto a través de su mirada. A través de su mirada llega a construir todo este mundo. A mí me parece que es lo fascinante de su trabajo, ¿no? Y cómo está tan íntimamente relacionado a nuestra mirada. Yo creo que consigue todo un mundo. Esconde la apariencia esa, esconde todo un mundo de investigación, ¿no? En la investigación. Respecto a lo que decías, estaba ahora recordando, yo he estado hace poco en Grecia y pensaba, por ejemplo, en las correcciones ópticas en los templos. O sea, cómo tienes también, sabes que no es así, que hay una corrección para que tú veas recto el entablamento y todo, pero hay unos milímetros o centímetros para que nuestra mirada, como tú dices, engañe al cerebro. Claro. Porque el cerebro dice, no, eso no es... Claro. ¿no? Y respecto a lo que decíais ahora, a mí me parece que la genialidad es no solamente a través de la realidad, sino que aquí estamos ya en un nivel conceptual, que por eso yo creo que me parece maravilloso el debate y espero que los siguientes miércoles siga lo que nos ha hecho a todos empezar a pensar, ¿no? Sí. O sea, me parece... Sí, yo creo que gracias a este público que pregunta también, y David, porque ha sido estupendo, de verdad. Muchas gracias. Gracias.